Estamos mirando aquí en Juan 1:14. Juan 1:14. Estamos viendo, dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. So estamos aprendiendo aquí, estamos en este versículo porque es tan profundo. Vimos todo el primer capítulo de Juan es una introducción al significado de lo que es el nacimiento de Jesús. Y este capítulo Juan 1 nos regresa a pensar en Génesis 1:1, cuando Dios miró a la oscuridad y le dijo, sea la luz, ¿verdad? Él no se preocupó por la oscuridad. Él no dijo, ay, mira qué tan oscuro que vamos a hacer. Él no dijo, ay, ojalá esta oscuridad se va a desaparecer. No, él simplemente miró a la cara de la oscuridad y le dijo que sea la luz en el nombre de Jesús. Amén. Y eso nos muestra a nosotros que cualquier cosa que viene en contra de nosotros, cualquier situación negativa, difícil, cualquier desafío, estamos supuestos a seguir el ejemplo de nuestro Padre. No estamos supuestos a decir, ay, qué problemota tan grande, ¿qué vamos a hacer? No estamos supuestos a decir, ojalá que las cosas se mejoren. No, Dios, nuestro Padre nos enseña a mirar a la circunstancia y simplemente declarar la luz, declarar la palabra de Dios en el nombre de Jesús, porque sabemos que cualquier circunstancia en lo natural no es posible que sea más poderosa, más grande que nuestro Dios. Amén. Que nuestro Padre. No es posible. Amén. Al nombre de Jesús, toda rodilla tiene que doblar. Amén. So tenemos que declarar la palabra en el nombre de Jesús, como hizo nuestro Padre. So vemos ahora, llegamos a Juan capítulo 1 y nos recordamos, vamos a leer para refrescar la memoria. Es que tomamos tanto tiempo en cada frase que se nos olvida todo lo que empezamos. So por eso lo queremos mantener junto en nuestra mente. So dice aquí Juan 1, vamos a leer de 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, solo por la palabra, ¿verdad? Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. So lo que vemos es la misma idea. La palabra de Dios tiene el poder. La palabra de Dios es la vida, y la vida es la luz. Y cuando el verbo viene, la palabra viene a la tierra, amén, enfrenta las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aprendimos, los judíos tienen el velo, los rechazaron. El sistema de este mundo debajo de la maldición, rechazaron la luz, pero las tinieblas no pudieron prevalecer. La palabra, la vida, la luz prevalece. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, es muy importante. Ahí vemos el contexto. So, ahora vamos a brincar al 14. Juan 1:14, y dice, y aquel verbo que es la vida, que es la luz al mundo, fue hecho carne.
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. So ahora vemos el verbo, lo que era eterno. Es la vida, es la luz que vino a la tierra y que entró entre las tinieblas y fue hecho carne. So sabemos Jesús, el verbo es Dios eterno, fue hecho carne y lo conocemos como Jesús. Aleluya. Y ahora hablamos para refrescar como la palabra de Dios tiene tantos niveles de verdad, ¿verdad? Como la cebolla, ¿verdad? Entonces aprendimos que debe de haber revelación sin límite. Nunca nos cansamos de leer la palabra, estudiarla, escucharla, porque el Espíritu Santo da revelación diferentes revelaciones en cada momento de nuestras vidas, lo que necesitamos sin límite. La revelación no hay límites, amén. Pero no podemos hablar de todas porque estuviéramos la vida entera en esta frase. Entonces, solo 3 aprendimos o miramos, y yo sé que el Espíritu Santo nos abre la mente para entender aún más, pero la primera fue: el verbo fue hecho carne, como Dios vino en carne para introducirse, para introducirse a nosotros. Imagínense, si Jesús no hubiese venido, nunca hubiésemos podido conocer a Dios. So Él se dio por conocer. Él vino para poder darnos la oportunidad de tener una relación íntima, una relación personal con Él, para poder caminar con Él todos los días de nuestras vidas, tener esta comunión personal, poder escuchar su voz, poder tener esta intimidad con Él, nosotros conocer su voz y Él recibirnos, ¿verdad? Aceptarnos en su presencia, poder habitar y vivir en su presencia, conocer al único Dios todopoderoso. So Él vino a darse por conocer. Amén, para que pudiéramos tener una relación con Él y por medio de Él con nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Número 2, el Eterno se hizo carne. Amén, voluntariamente se limitó a un cuerpo limitado, un cuerpo humano, un cuerpo de carne, un cuerpo que se cansa, que le da sueño, que le da hambre. Amén, un cuerpo que siente esa debilidad, ese cansancio, un cuerpo que fue expuesto a toda tentación, todo lo que pasamos, todo lo que nos enfrenta en este mundo, Él lo enfrentó, pero sin pecado. Amén. Y Él se dispuso a la muerte, ¿verdad? A la muerte. So eso es, imagínense, el Dios eterno se limitó a un cuerpo, amén, y lo vivió todo enfrente de nosotros en su palabra para demostrar que Él venció por el mismo Espíritu Santo que ahora nosotros tenemos. Amén. Él venció todo lo que nos enfrenta como seres humanos en este mundo, debajo de esta maldición que está en este mundo. Él lo conquistó. Y no lo conquistó porque Él es Dios, porque Él dejó su divinidad al lado para hacerse todo hombre. Él solo conquistó cada debilidad, cada desafío, cada tentación, cada pecado, cada tentación del enemigo, aún la muerte lo venció por el Espíritu de Dios que moraba adentro de Él. Amén. So Él nos muestra, si Él conquistó, nosotros conquistamos con el mismo Espíritu. Amén. Y so miramos algunos versículos. Miren en Romanos 8:2 para
enfatizar lo que miramos la semana pasada. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Aprendimos que cuando las cosas pasan en este mundo, tenemos para escoger dos caminos. Podemos escoger el camino de la carne. Podemos enfrentar las cosas en la carne, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio razonamiento, con lo que pensamos nosotros, en lo que nosotros creemos que hace más sentido, lo que parece más razonable. Podemos hacer todo, pero eso es la manera de la carne, el camino de la carne, el camino natural. Y cuando escogemos el camino natural, sin Dios, en nuestra propia habilidad o pensamiento, siempre viene la muerte. Y eso quiere decir, siempre vienen los resultados del mundo, resultados naturales que son ansiedad, temor, estrés, ¿verdad? Enojo, todo eso negativo. Todo eso negativo es el resultado de hacer las cosas, la falta, los problemas, la contienda. Todo eso son resultados de llevarnos por la carne, tratar de resolver las cosas en la carne. Tenemos otra manera. En Cristo, la manera del Espíritu. Amén. Ahora no tenemos que hacerlo de la manera de la carne, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo me ha ¿qué? Librado. Ya no tenemos que irnos por el rumbo de la carne. Amén. Ahora podemos escoger llevarnos por el rumbo del Espíritu Santo. Amén. La manera de Dios, la manera sobrenatural, la vida de fe, de creerle a Dios, de declarar sus promesas, de orar, ¿verdad? En fe, de recibir, de pararnos sobre la roca de la palabra de Dios. Amén. Porque cuando creemos, vivimos una vida y de paz. Cuando enfrentamos a todos en el nombre de Jesús, en la fe de Dios, vida y paz. Triunfo, victoria. Amén. Esta es la victoria que ha conquistado el mundo, que es la fe de Dios, nuestra fe que viene de Dios. Pero miren aquí en Filipenses 1:19. Esto lo estábamos diciendo la semana pasada, este versículo, pero nunca lo leímos o quería leerlo. Filipenses 1:9 dice, era Pablo y Pablo estaba en la cárcel y sus discípulos estaban desanimados y tristes porque él estaba en la cárcel y él en la cárcel los tuvo que animar. Él era el que estaba en la cárcel y ellos estaban deprimidos y él los tuvo que animar con la palabra. So dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún. Oh, wait a minute. Es Filipenses 1:19. Ahí está. Dice, porque sé que por vuestra oración, él estaba diciendo, no dejen de orar. Yo sé que se sienten desanimados, pero no dejen de orar. So él dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ok, esa palabra, esta versión tiene unas palabrotas, ¿verdad? Pero dice aquí, suministración, la ministración, ¿verdad? Del Espíritu Santo. El de King James dice el suplir del Espíritu Santo. El suplir del Espíritu Santo. El suplir del Espíritu Santo no tiene límites. Entonces, cuando uno está pasando por una situación, en vez de no tenemos que ir por el rumbo de la carne.
vamos a ir por el rumbo del Espíritu. Vamos a parar, vamos a seguir en fe. No vivo por lo que veo ni por lo que siento, vivo por lo que creo, en lo que Dios dice, por lo que sé. Amén. Por lo que sé, vivo por la suministración, el suplir del Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo. Amén. Eso quiere decir, cuando cuando nos tomamos de la palabra de Dios, estamos recibiendo el suplir, la ministración del Espíritu Santo. Él nos está ministrando la fe de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, la paz de Dios, todo. Él nos está sobrenaturalmente ministrando del suplir del Espíritu que es sin límites. Cuando necesitamos financieramente el suplir, amén, del Espíritu, las riquezas de Dios, las riquezas de su gloria. Amén. Él suple nuestras necesidades de acuerdo al ¿qué? A las riquezas de su gloria. Están en el suplir del Espíritu Santo. Y hay que recordarse, el Espíritu Santo está aquí, porque somos nacidos de nuevo. Él habita en nuestro espíritu. No es que tenemos que agarrar algo de aquí, es que ya está. Su fuerza sobrenatural ya está en nosotros. Su sabiduría ya está en nuestro espíritu. Su gozo, su paz, lo que se necesite ya está en el espíritu, en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Por fe lo sacamos. Por fe. Amén. Por fe lo recibimos, lo desatamos en el nombre de Jesús. Cuando declaramos la palabra de Dios, estamos desatando la fe de Dios y recibiendo el suplir del Espíritu, lo que necesitamos en ese momento, en el nombre de Jesús. Amén. Diga gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él nos demostró cómo recibir el suplir del Espíritu Santo y cómo vencer en cada situación. Es escoger la fe de Dios, escoger enfrentar las cosas en el nombre de Jesús por la fe de Dios, por la palabra de Dios, y hay victoria. Digan conmigo, hay victoria. Cada vez hay victoria. Amén. Aleluya. Amén. Esa fue la segunda, que Jesús se hizo carne para pasar todo lo que pasamos nosotros y enseñarnos cómo vencer por el Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que la tercera, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, porque está demostrando la voluntad de Dios, que Él quiere que la palabra de Dios se manifieste en nuestras vidas. La fe de Dios, las promesas de Dios se manifiesten para nosotros de verdad poder vivirlas. No solo leer de los milagros, pero recibir los milagros. No solo leer de las bendiciones de Dios, pero vivir y disfrutar las bendiciones de Dios. Su voluntad es que se manifiesten en nuestras vidas, y aprendimos para que se manifiesten es por la fe de Dios. Diga conmigo, yo tengo la fe de Dios. Es el sentido número 6 que recibimos cuando fuimos nacidos de nuevo. Y nosotros nos llenamos de la palabra de Dios para nutrir esa fe de Dios. Porque cuando la palabra de Dios entra en nuestro espíritu, cuando la meditamos, la leemos, la escuchamos, está nutriendo la fe de Dios, está creciendo y está empujando fuera la duda, ¿verdad? La incredulidad, el temor, la doble mente, de ser de doble sentir. Todo eso se está empujando, está displacing, sacando de su lugar, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo,
Cuando uno tiene un vaso de agua, ¿verdad? Y adentro del agua hay un poquito de tierra por alguna razón, no sé por qué. Hay tierra en el vaso. Si uno pone el vaso debajo de the faucet, del chorro de agua, ¿qué va a pasar? El chorro de agua va a entrar con fuerza y va a sacar la tierra. Amén. Va a sacar la tierra, limpiar, sacar toda la tierra. Así es. Si hay incredulidad, si hay doble ánimo, mente doble, duda en nosotros, nos ponemos debajo del agua. Y el chorro del agua viene y saca fuera toda duda, incredulidad, temor, mente doble en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? La fe de Dios está pura y la fe de Dios tiene el poder que toma solo fe del tamaño de un grano de mostaza para mover montañas. ¿Qué hay que hacer? Limpiarnos, lavarnos, dejar que la palabra de Dios nos limpie, nos lave y saque afuera todo lo que estorba para que la palabra de Dios sea libre para transformar nuestras vidas y para traer a manifestación todas las promesas de Dios. Amén. Aleluya. El verbo se hizo carne. Amén. Ahora vamos a seguir en Juan 1:14. Vamos a regresar y vamos a ir a la segunda frase que yo no entendía el poder de esta frase. Cada frase en este versículo es tan profunda. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la frase que hoy vamos a mirar es habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en griego es skeino, a lo mejor se pronuncia, pero quiere decir, significa el tabernáculo, poner un tabernáculo, poner una tienda o un tabernáculo. Amén. Entonces, eso es interesante, muy interesante esa idea. Imagínense una tienda o un tabernáculo es una tienda, se mueve, ¿verdad? No es estable. Entonces, eso es interesante porque, y no es tan lujoso tampoco, porque imagínense, el Hijo de Dios, el Verbo, estaba habitando en la gloria en el cielo. En la gloria de Dios. Dejó la gloria de Dios a venirse a esta tierra. Y ustedes saben cómo es, ¿verdad? Él pudo haber dicho, ok, Padre, yo voy, pero yo requiero una mansión en la tierra para vivir. Yo quiero vivir en una mansión. Imagínense, una mansión en la tierra no es nada comparado a una mansión en el cielo. Aún en una mansión en la tierra fuera mucho más bajo que el cielo. Pero Él no lo hizo. Él no hizo eso. Él escogió venir y dice aquí el tabernáculo. Él habitó en nosotros, pero literalmente quiere decir que puso su tabernáculo, puso su tienda en medio de nosotros. Literalmente, eso es lo que quiere decir cuando dice habitó entre nosotros. Quiere decir, puso su tienda, su tabernáculo. Ahora, en medio de nosotros. Me pongo a pensar, uno piensa, alguien que vive en una tienda es un homeless. Pero Jesús no era homeless. Y eso lo vamos a leerlo rapidito en Juan 1:38. Es solo un ejemplo. Juan 1:38 es cuando Jesús ya acababa de ser introducido por Juan el Bautista y sus discípulos, que no eran sus discípulos todavía, se pusieron curiosos y lo siguieron. Y él dijo, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscas? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
39 dice, y les dijo, venid y ved. Venid para que veas a dónde vivo. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. So ahí es uno de los versículos que muestra que él vivía en una casa a donde él moraba y ellos fueron y pasaron la tardecita con él. Ok, pero miren este versículo. Mateo 8:20. Mateo 8:20. Él no era homeless, él tenía un lugar a donde vivía, pero dice el versículo en Juan que puso su tienda en medio de nosotros, que es un lugar que no tiene raíces, que se mueve. Jesús les dijo, las zorras tienen guardias, tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué está pasando? Él está refiriéndose que él no encaja en el sistema de este mundo. Él no encaja en este mundo. Él vino temporalmente a este mundo y él puso su tienda porque una tienda se mueve, porque él se tenía que mover a distintos lugares para predicar la salvación. Amén. Y la idea es que él no pertenece en este mundo. Él no tiene raíces en este mundo. Él vino con este cuerpo, pero el cuerpo es limitado y temporal. So, él vino para hacer la voluntad de su Padre. Él viene solo pasando. Amén. Él no encaja en el sistema de este mundo. So, la tienda es como un símbolo de una persona que se mueve, que no está aquí permanentemente. Amén. Pero él puso su tienda, su tabernáculo en medio de nosotros. Esto es muy interesante porque cuando uno escucha la palabra tabernáculo, uno piensa en el Antiguo Testamento. Miren en Éxodo 4:34, cuando los hijos de Israel no tenían su templo, estaban pasando por el desierto y tenían su tienda, su tabernáculo también. Vamos a leer aquí este ejemplo para mirar cómo todo en la palabra de Dios está en orden para mostrar una lección, una revelación espiritual profunda. Dice aquí, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Yes, vamos a ir hasta el 38. Dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Ese es el 38. Gloria a Dios. Y creo que tengo una foto. No es una foto de verdad, es una imagen, pero me gusta, me impresiona. Amén, qué hermoso. Imagínense, todos los días sobre del tabernáculo veían una nube por el día y por la noche el fuego, que representaba la gloria de Dios sobre del tabernáculo. Y miren que el tabernáculo está en el centro, ¿verdad? De todo el campamento. Está en el centro y todo Israel alrededor. Y adentro de ese tabernáculo sabemos que está el lugar santísimo,
¿verdad? Que representa la presencia de Dios. So, lo que vemos aquí es esa gloria. La conexión es esta. Es esta palabra que dice habitó entre nosotros. Quiere decir, como dije, skinu, que es una palabra griega, pero sabemos que la palabra en hebreo por la gloria de Dios es Shekinah. Y esas dos palabras tienen una relación, porque es tabernáculo y la gloria de Dios sobre del tabernáculo. So hay una relación entre esas dos palabras que él habitó. So eso nos ayuda a entender que la gloria Shekinah, la Shekinah gloria sobre del tabernáculo en el centro del campamento de los hijos de Dios de Israel es como una ilustración, ¿verdad? Que de Jesús, porque Jesús es la gloria de Dios. Cuando uno ve a Jesús, uno ve a Dios. Uno ve la gloria de Dios cuando vemos a Jesús en la palabra de Dios. Y Jesús vino y puso su tienda, su tabernáculo en medio de nosotros, como dice en este versículo, y habitó entre nosotros. So, esto es como es como una demostración, una ilustración, ¿sí? De que Jesús iba a venir, la gloria de Dios iba a morar en medio de nosotros. Aleluya. Amén. El verbo se hizo carne. Gloria a Dios. Amén. So, esto es muy interesante porque el tabernáculo era como estaba construido, eran como layers, como etapas de pieles de animales, ¿verdad? Que yo no me recuerdo, no sé si eran 7 o eran 12, no me recuerdo exacto, pero eran pieles sobre pieles para proteger de la lluvia o lo que sea. Entonces eran pieles literalmente, y adentro de esas pieles estaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, el arca de su presencia. Amén, adentro, que representa la presencia de Dios. So, aún el tabernáculo mismo representa a el verbo hecho carne. Esos pieles, amén, como la piel, amén, como un cuerpo natural, y la gloria de Dios adentro de Jesús, y él vino y se hizo carne en medio de nosotros. Amén. So, aún el tabernáculo demuestra Jesús haciéndose carne, la gloria de Dios viniendo en medio de nosotros. Y también el tabernáculo era un lugar a donde hacían sus sacrificios de animales para que ellos pudieran estar limpios religiosamente. Ellos podían seguir en esta relación con Dios, tener la expiación de sus pecados por los sacrificios. Y miren a Jesús, Hebreos 10:4. Hebreos 10:4. Dice aquí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los rituales no pueden, los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados, solo cubrían los pecados temporalmente para ellos. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto es Jesús hablando. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amén. Los rituales, lo religioso no le agrada a Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Por toda la Biblia está escrito de Jesús. Amén. Él vino no a dar sacrificios, él vino para hacer el sacrificio.
Dios le preparó un cuerpo para sacrificar para los pecados del mundo entero. Amén, para nuestros pecados. Y eso es hermoso porque Dios no le impresiona los rituales que hacemos. Amén, en la carne. Dios todo lo que quiere es un corazón que está rendido a hacer la voluntad de Dios. Un corazón dispuesto, rendido a obedecerlo, a obedecer su palabra, a hacer su voluntad. Es todo lo que le impresiona y agrada a Dios. Amén. La misma mente que tenía Cristo, la misma actitud que tenía Cristo. Amén. Lo debemos de tener nosotros. Gloria a Dios. Y Jesús cumplió. Él dio su cuerpo en sacrificio en la cruz, ¿verdad? Derramó su sangre y murió en el tercer día. El poder de Dios lo levantó de entre los muertos y ahora mismito, en este segundo, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y está intercediendo por nosotros. Amén. Ahora mismo. Amén. Está vivo intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Y lo hermosísimo es que ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos. Él viene y Él habita no en un campamento físico, pero habita por su Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Él habita. Hagan así, porque aquí está mi espíritu. Aquí está el Espíritu Santo habitando en nuestro espíritu. Aquí mismo. Aquí mismo está. Aleluya. El Espíritu Santo está habitando en nosotros. Ahora nosotros, Él viene a habitar en medio de nosotros, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, de la gloria y el poder de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, es sobrenatural. Imagínense, vamos a poner esa foto otra vez, Sheila. Esa foto me impresiona mirar, porque uno ve ahí esa gloria que estaba sobre del tabernáculo. Diga, ahora yo soy el templo de Dios. Miren ese fuego. Amén. Uno no lo ve con los ojos naturales, pero imagínense lo que se puede ver en el mundo espiritual. Imagínense si ese fuego, esa gloria está sobre de cada uno de nosotros. Imagínense cuando la iglesia se junta, la gloria de Dios que sobresalta de nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, somos como su tabernáculo, amén. Imagínense, es un show de luces, y me encanta, este versículo se lo voy a encontrar otra vez, pero creo que en Habacuc o Haggai, no estoy segura, pero ahí habla que la palma de la mano de Dios es el centro de su poder. Y ahí está the horn of his power. No sé cómo se traduce en español, a lo mejor el cuerno de su poder no suena tan lindo como en inglés. En inglés suena mucho mejor, the horn of his power. So lo que yo veo es que en el espíritu, en el mundo espiritual, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, imagínense, yo me lo imagino que cuando ponemos las manos, el poder y la gloria de Dios salen de nuestras manos. Con razón, Él dice que hay que imponer manos. Imagínense cuando la iglesia levanta sus manos. Imagínense ese show, es como un show de laser, con toda la gloria saliendo. Amen. Can you look that up, the horn of his power? Oh, okay, great. Shayla's looking. And Sarah tried, but I don't know the translation. But anyway, imagínense, levantamos las manos y la gloria, ¿cómo nos debemos de ver en el mundo espiritual?
Aleluya, amén. Hay que recordarnos qué tenemos, porque ahora nosotros somos su templo. Miren en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, o que no sois vuestro, y que no sois vuestro? Nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos, porque somos redimidos. El pago fue la sangre de Cristo. Dios pagó la sangre de Cristo para redimirnos. Ya no nos pertenecemos, ya somos que el cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios mora aquí en mi espíritu. El Espíritu Santo de Dios, la vida de Dios, ¿verdad? La luz de Dios, todo, la gloria de Dios, el poder de Dios mora en mí. Y me pongo a pensar, ¿es posible que una enfermedad, que una fuerza oscura, negativa, que la muerte pueda estar en el mismo lugar que Dios? ¿Verdad que no es posible? No es posible que una enfermedad no hay enfermedad en la presencia de Dios, ¿verdad? No hay maldición en la presencia de Dios, no hay tinieblas, no hay oscuridad, no hay depresión, no hay nada de eso en la presencia de Dios, y el Espíritu de Dios, su presencia mora en nosotros. Por eso Pablo dice, ¿lo ignoráis? No saben. Yo creo que sabemos, pero no sabemos. Porque si de verdad supiéramos, entendiéramos que no hay manera que una enfermedad puede existir en nosotros. Porque Dios vive en nosotros. No hay lugar para nada más. Amén, no hay lugar para nada más. Imagínense una enfermedad en la presencia de Dios. ¿Qué va a hacer? Se va a deshacer. Se va a deshacer por completo, porque no puede permanecer en la presencia de Dios. Si nosotros lo meditamos para que se haga una revelación que Dios vive en mí, entonces va a llegar un punto que cualquier dolor, cualquier enfermedad simplemente se va a deshacer. Amén. Simplemente porque toda rodilla tiene que doblar. Aquí está. Mira que esto es aún más hermoso. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes. Eso está más lindo que en inglés. Rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. ¡Wow! Amén. Rayos, digan, hagan así. Rayos brillantes salían de su mano, escondido. Amén. Su poder. Aleluya. Aleluya. Imagínense en nosotros. Diga, en mí. Dios está en mí. Su Espíritu Santo en mí. Miren en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Este es Habacuc. Ok, ya lo sabemos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Otra vez, mira cómo Pablo lo dice. El primero, ignoráis. Estás ignorante que eres. Y ahora dice, no sabéis. Y es verdad, es como que sabemos, pero no sabemos. No de verdad sabemos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Si lo supiéramos, esa revelación hiciera huir cualquier
cualquier tiniebla de nuestras vidas, cualquier síntoma de la maldición de nuestras vidas. Amén. Solo el entendimiento que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Qué poderoso. Aleluya. So ahí vemos la revelación. ¿Tienen tiempo para 2 más versículos rapiditos del Espíritu que está en nosotros? Ok. 1 Juan 4:13. Estos los leemos más rapidito. No voy a hablar mucho para llenarnos bien llenos, para salir como que tenemos que desabrochar nuestros cinturones. Ok. 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo vive en mí, yo permanezco en Él, en Dios, y Dios permanece en mí. Amén. Ok. Número 3, Efesios 3:16. ¿Y cuáles son los resultados de tener el Espíritu Santo? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Recuérdense, el suplir del Espíritu no tiene límites. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fortalecidos. Diga, soy fuerte en el Señor. Soy fortalecido con poder en mi hombre interior por su Espíritu Santo. Con razón vamos a vencer cualquier cosa que viene en contra de nosotros. Somos fortalecidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es un espíritu de temor, de oscuridad, depresión, ansiedad, pánico. Todo eso viene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Hay que saber. Este es el punto de Pablo. No es solo saberlo con la mente, es saberlo en el Espíritu, que sea revelación, para que podamos tener esa revelación, esa certeza de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Para saber que lo tenemos. Ok, amén. No haya duda, ¿verdad? No haya duda, porque lo sé. Lo sé en el nombre de Jesús. 2 Corintios 1:21. Este me encanta. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unge es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Vamos a regresar al 21 porque me encanta que dice y nos ungió. Diga conmigo, yo soy ungido. Ungida, yo soy ungida por el Espíritu Santo. Diga, Dios me ha ungido. Eso no es jactándonos, porque sabemos muy bien que nada podemos sin Él. Nada podemos en nuestra propia carne o fuerza o habilidad. Recibimos esa unción. Estamos solo declarando lo que Dios dice. Estamos solo poniéndonos de acuerdo de lo que Dios dice que tenemos. Una vez más, Dios me ha ungido. A lo mejor no me siento ungido, pero diga, yo soy ungida en el nombre de Jesús. Amén. Ok, miren este. Dos más. 2 Timoteo 1:7. Ya lo conocemos muy bien. Vamos a leerlo en voz alta. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, espíritu de temor, no. Sino de ¿qué? De poder,
de amor y de dominio propio. Aleluya. Cuando la carne no tiene ganas de venir a la iglesia, de leer la palabra, de meditar la palabra, de declarar la palabra, espíritu de este mundo, tenemos espíritu de ¿qué? Dominio propio. La carne no la tenemos que dejar hacer lo que quiera hacer. Tenemos espíritu de dominio propio. La vamos a mandar a acercarse a Dios. Amén. Vamos a ejercer ese espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Ok, último, Romanos 8:26. Dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué hermoso, porque nuestra mente es limitada y no sabemos cómo orar. No sabemos todo, no lo vemos, no lo sabemos, solo vemos hasta aquí, es todo, ¿verdad? Pero el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo me ayuda. Dice, pues que hemos de pedir como conviene. No sabemos ni cómo orar porque no entendemos la historia completa. No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Gloria a Dios, el poder del Espíritu Santo. Nosotros ya no tenemos que orar oraciones por encimitas, ¿verdad? Con el Espíritu Santo podemos orar la voluntad de Dios profunda, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él ora por medio de nosotros y Él ora la perfecta voluntad de Dios. Amén. Cuando estamos orando en el Espíritu son gemidos indecibles. Es poder. Escuché a Catherine Coleman, estaba contando una predicación y ella habla tan hermoso y ella estaba hablando de orar en el Espíritu. Y cuando uno ora en el Espíritu, en el mundo espiritual, estamos declarando como poder de relámpagos. Se escuchan en el mundo espiritual, se escuchan relámpagos, truenos y se escucha poder en el mundo espiritual. Amén, truenos en el mundo espiritual. Imagínense, no los podemos escuchar con estos oídos, pero imagínense el poder que estamos desatando, como cuando estamos orando en esos gemidos indecibles. Orando en el Espíritu Santo, los misterios de Dios. Amén. Gracias a Dios y la perfecta voluntad de Dios. Las cosas cambian alrededor. No podemos dejar que el enemigo nos diga, tú no eres nadie, tú no eres nada. Diga, mentiroso diablo. Mentiroso. Porque nosotros somos el templo de Dios. Diga conmigo, Dios habita en mí. Amén. Su Espíritu Santo habita en mí y hay poder. Hay poder cuando oro. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. La gloria de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pies. Amén. Así como Jesús vino a habitar en medio del pueblo, ahora Él habita en nosotros, el cuerpo de Cristo, la gloria de Dios. Diga conmigo, yo cargo la gloria de Dios. A donde quiera que yo voy, llevo la gloria de Dios, el poder de Dios, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por el poder de Dios
en mí. Dígalo, gracias. Gracias, Señor, por tu gloria en mí. Gracias por tu unción, tu poder, tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias por tu gloria. Gracias, Señor, tu presencia. Señor, gracias. Te damos a ti la gloria, la obra profunda que has hecho en nosotros y estás haciendo. Estás creciendo, aumentando nuestra revelación, nuestro conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús, de quién somos y qué tenemos en Cristo Jesús, el poder, la gloria, la presencia. En el nombre de Jesús, ninguna enfermedad, ningún malestar, ningún dolor, ninguna necesidad, ninguna tiniebla, Señor, nada que está en contra de tu voluntad puede permanecer alrededor de nosotros, puede permanecer en nuestro cuerpo. Ninguna muerte, Señor, ninguna obra del enemigo, ninguna mentira puede permanecer, porque la gloria de Dios habita en nosotros. Y en el nombre de Jesús, toda rodilla en contra tiene que doblar, tiene que rendirse, tiene que someterse a la gloria, al poder de Dios. Espíritu Santo, muéstranos, ayúdanos a entender más y más, ayúdanos a entender y saber para que no haya duda. Hay que saberlo, ayúdanos a saberlo a lo más profundo, a recibir el entendimiento que tu gloria habita en nosotros y sobre nosotros. Señor, lo brillante de tu poder, Padre, en nosotros y por medio de nosotros. Te damos gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes y que Él les dé su paz. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Bendiciones a todos y gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén.